sintetiza todo. ¿Por qué? Porque en la matriz está todo lo que corresponde a las actividades. Deben estar todas las actividades enumeradas ahí. Deben estar todas las actividades descritas. Deben haberse estimado los tiempos. Debe haberse establecido las relaciones de precedencia. Debe estimarse los costos. Debe ya tenerse la relación de materiales. Necesitamos por cada actividad. Debemos tener ya asignados responsables por cada actividad. Detallar qué equipos, qué contratos tenemos que realizar. Todo eso debe estar en la fase de la planeación. Con esa matriz, esa matriz va a ser nuestra guía para todo lo demás. Uno de los principales temas es establecer un cronograma de actividades. Entonces, nos vamos a dicha matriz y de dicha matriz obtenemos... Ingeniero, no está presentando pantalla. Sí, recién lo voy a compartir. Obtenemos una parte de esa matriz que nos interesa. La parte de la matriz que nos interesa para efectuar o para hacer el cronograma es el que aparece en la pantalla. Por ejemplo, acá tengo de Taja, es este libro, por este caso, autor Hamdi Taja, página 250, capítulo 6. Tiene acá un ejercicio, dice, las actividades en la siguiente tabla describen la construcción de una casa nueva. Construye la red de proyectos asociados. Bueno, acá nos pide graficar una red, pero la técnica que vamos a ver ahora no requiere de graficar una red. El problema de la red, bueno, la ventaja de la red es que nos permite ver gráficamente la interrelación de las actividades. Por ejemplo, acá, si este fuera la red de un proyecto, vemos que la actividad F tiene como precedentes a las actividades B y C. Es decir, para hacer la actividad F tengo que necesariamente haber terminado las actividades B y C. Y así también para la actividad E. Para empezar la actividad D, debo haber culminado la actividad A. Para empezar la actividad H, debo haber culminado las actividades E y D. Y veo que las actividades A y B son actividades iniciales del proyecto y las actividades F, H y G son las actividades terminales del proyecto. Entonces, eso puedo observar gracias a que tengo la gráfica. Pero esta red, en la medida que tenemos más actividades, es mucho más compleja. Imagínense, si acá tengo solamente 2, 4, 6, 8 actividades, imagínense una red de 1000 actividades. ¿Cómo sería? ¿No? Bien extensa. Entonces, y de una manera que podría obtenerse los resultados que deseamos, que es establecer el cronograma de actividades sin necesidad de graficar una red. Entonces, para ello necesito esta información, que es parte de la información que tengo en la matriz, de la que les hablaba, y esto lo puedo pasar, si quiero, a un Excel, y ahí lo trabajo. Es una cosa bastante simple, bastante sencilla, no necesito ninguna matemática avanzada, simplemente sabiendo sumar, restar, calcular máximos y mínimos, y ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Como primer paso vamos a construir la tabla, pasando todos los datos que tengo acá.
Esto lo voy a pasar a un Excel en donde necesito, por ejemplo, tener las actividades. En las actividades no necesito pasar el nombre, sino suficiente con pasar el código. Y acá los códigos le han puesto letras. De acá. Vamos a hacer otra más extensa, mejor. Esta es más grande, ¿no? Tengo desde la A hasta la T. Como se trata de construir una casa nueva, acá se han descrito las actividades, que son limpiar el terreno, llevar los servicios al terreno, cavar, colar o llenar los cimientos, colocar la plomería externa, armar la estructura de la casa, en fin, todo esto son las actividades. Y luego han establecido su orden de precedencia, es decir, acá está partiendo de una situación. ¿Cuál es la situación? Que el terreno ya lo tenemos, el terreno ya está comprado, el terreno es nuestro. Entonces, partimos de ello. No necesitamos acá comprar un terreno, buscar un terreno, averiguar precios, no, nada de eso, ya está comprado el terreno. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntamos, si el terreno ya está comprado y nosotros queremos limpiar el terreno, ¿qué actividades de estas que tenemos acá deben terminarse o son necesarias para poder limpiar el terreno? La respuesta es ninguna. Entonces se coloca una raya. Eso significa que esta actividad no tiene ninguna predecesora. También tenemos que llevar todos los servicios al terreno. Y para llevar los servicios al terreno, ¿qué actividad debe terminarse? Han hecho la evaluación correspondiente y han determinado que ninguna de las actividades es necesaria terminarse para llevar los servicios al terreno. Entonces, estas dos actividades, por no tener ninguna predecesora, se le denominan actividades iniciales del proyecto. Luego ya vienen las demás actividades. Por ejemplo, para hacer las excavaciones, ¿qué necesito? Necesito que el terreno esté limpio. Si el terreno no está limpio, no puedo empezar a hacer todo. Pero alguien puede decir, pero vas a excavar, y para excavar no necesitas marcar primero. Claro que sí. ¿Y quién va a hacer ese marcado? Ah, ahí viene el tema. Entonces, la marcación del terreno, no lo veo, o la demarcación del terreno de las zonas a excavar, o sea, donde van a ir las bases o los cimientos, no dice nada al respecto acá. Entonces, puede ser que se han olvidado. Si se han olvidado, hay que corregir. Esa es una. Otra, puede ser que lo hayan puesto acá como una actividad, o sea, perdón, como parte de la actividad que le llaman limpiar el terreno. O sea, limpiar el terreno significa botar todos los, diríamos, la basura, todo el monte, y demarcar el terreno. Puede ser eso. O puede ser que acá excavar no es únicamente hacer la zanja, sino en el excavado o la excavación está incluido también la marcación del terreno. Pero esto no podemos dejarlo así en el aire, tenemos que explicarle, porque si uno es el que es el líder del proyecto y hay otra persona que está a cargo de esta actividad que es excavar, si esta persona no entiende que parte de la excavación también la demarcación, entonces podría generar problemas durante la excavación. ¿Por qué? Porque la demarcación del terreno no figura en ninguna de las otras actividades. Entonces llega este señor con su equipo de trabajo para hacer las excavaciones y su maquinaria inclusive, y dice, bueno, y no han demarcado, no veo ninguna demarcación que hayan hecho en el terreno. Ah, es que se supone que tú lo ibas a hacer. No, pero a mí no me han dicho, ¿no? Entonces, yo supuse que
ya me van a entregar acá el marcado todo, ¿no? Eso genera conflictos en los equipos, ¿no? Que uno supone que debería hacerlo y el otro supone que no debería hacerlo. Entonces, por eso es necesario que cuando se tiene la lista de actividades, indicar qué es lo que incluye la actividad. Si clarificamos en esta fase de la planeación, en donde todavía no hacemos nada, planificamos y le indicamos a la persona que es responsable de esto, por si acaso, la excavación, ¿qué involucra? Involucra que vas a medir de acuerdo al plano, vas a demarcar y luego de que demarcas, hace la excavación correspondiente según lo que indican los planos, ya. Y ahí termina tu actividad. Correcto. Entonces, ya, ahí termina. Pero, por ejemplo, algo más, alguien puede decir, y bueno, cuando excavas, generalmente vas a eh, acumular desmonte. ¿Y el desmonte quién lo va a botar? No lo veo por acá nada. Entonces, es algo que nos faltó, habría que ponerlo acá. Pero si voy a poner acá, tengo que también estimar los tiempos en función a lo que corresponde a la actividad, ¿no? Entonces, de ahí que la fase de la planeación es importante porque todos debemos tener conocimiento de qué involucra cada una de las actividades, para que así no haya conflictos más adelante y uno suponga una cosa, el otro supone otra cosa, ¿no? Entonces, o imaginen que tienen que contratar con una persona o una empresa que va a hacer las excavaciones. Entonces viene esa empresa y dice, bueno, a mí me han contratado para hacer la excavación y tiene que para esto estar demarcado. No, pero se supone que debe hacerlo eso. No, en el contrato no dice que yo tenga que hacer la demarcación, dice que haga la excavación y excavar significa hacer la zanja, ¿no? Y las medidas tienen que dármelo ustedes. Entonces genera problemas así de entendimiento. Hay que clarificar mejor esto, qué involucra cada cosa y con eso ya todos, bajo ese conocimiento, ya sabemos qué es lo que compete hacer a cada uno. Entonces, así es como se elabora todas las actividades. Y luego, acá, desde el aspecto técnico, se establecen los predecesores o precedentes, ¿no? Por ejemplo, acá lo han puesto A, porque técnicamente no vamos a poder hacer la excavación si el terreno no está limpio. O sea, no es una cuestión porque la persona dice, no, yo trabajo mejor si está limpio. No, simplemente, si no está limpio no se puede hacer la excavación, ¿no? Y del mismo modo, si vamos a colar los cimientos, es decir, si vamos a llenar las zanjas, eh, no podemos llenar las zanjas si las zanjas previamente no están terminadas. O sea, si la actividad C de excavación no se ha terminado. Entonces, acá obedece esto a una razón netamente técnica, ¿no? Así se establece este orden de precedencia. Y luego necesitamos los tiempos. Entonces, estando esto ya depurado y aprobado, ahora sí puedo utilizar un software o si quiero lo puedo hacer yo mismo los cálculos porque en realidad no son complicados, son bastante sencillos, ¿no? Entonces le decía, paso los datos de esta este proyecto que va desde la A hasta la T. Coloco acá mis actividades, la relación desde la A hasta la T. Solamente me interesan los códigos. Ya, me interesan los códigos. Yo tengo acá las actividades. El nombre no lo necesito.
Ya eso lo tengo acá en la otra matriz. Pero sí necesito saber el orden de precedencia. Entonces acá necesito las actividades predecesoras. Y veo que acá las actividades A y B se les llama actividades iniciales del proyecto por no tener predecesora. Las demás coloco sus predecesoras. La C, la A, C, 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 F, G, F, H, I, J, F, L, M, J, O, P, C, I, N, y S. Ya. Hasta acá. Y ahora, como ya tengo en mi matriz los tiempos estimados, entonces la duración estaba en 10. Ya, ya están acá. Ya lo tengo en Excel mis eh, actividades. Con esto voy a hacer mi cronograma de actividad. Bien, estos son los datos que tengo del proyecto y ahora voy a establecer el cronograma. Para el cronograma, acá necesito una columna. Luego lo voy a llenar. Respecto a las actividades, ¿cómo más o menos hacer lo siguiente? Va. Imaginen acá que tengo un espacio, ¿no? Ya.
Todo lo negro es sólido y acá lo blanco es un espacio que tengo. Entonces yo quiero colocar algo en este espacio. Y ese algo ocupa únicamente esto. Entonces, si ocupa todo esto, yo podría colocarlo en un extremo o también en el otro. Acá. Pero veo que el desplazamiento que puede tener esto fluctúa entre dos límites. ¿Cuál es? Un límite izquierdo y un límite derecho. Muy bien. Estos extremos, en cuanto a, como ustedes han visto, una actividad, lo graficamos como una barra, ¿no? Una barra. Entonces, esta actividad o esta barra, yo la puedo desplazar desde un extremo hasta el otro. Eso quiere decir que una actividad tiene 4 tiempos. ¿Cuáles son? Bueno, son los siguientes. Primero, este límite izquierdo, si esto representa no espacio, sino tiempo, este límite izquierdo le vamos a llamar lo más próximo, y este límite derecho lo vamos a llamar lejano, ¿no? Acá está la parte izquierda, lo próximo. O lo más pronto. Y para este lado está lo lejano, tardío. Entonces, a esto se le llama lo próximo. Quiere decir que yo puedo colocar esta barra anaranjada, la puedo colocar a la izquierda para llegar al extremo, pero el extremo está delimitado por esto. Entonces, si le decía que esto refleja tiempo, a este tiempo de acá, a este límite, se le llama el tiempo de inicio próximo. Es decir, ¿cuándo puedo empezar esta actividad? La barra que está anaranjada. Lo más próximo será en esta fecha. Ya, por ejemplo, puede ser el 10 de octubre, muy bien. Pero la actividad requiere 4 días. Entonces, si lo más pronto que puedes empezarlo es el 10 de octubre, 4 días, ahí habría una situación que tenemos que aclarar. O lo tomamos, cuando hablamos de 10, la fecha de 10, ¿es que lo podemos utilizar el 10 o es que estamos empezando al final del 10? Si podemos utilizar el 10, entonces debería empezar, los 4 días deberían ser 10, 11, 12 y 13. 4 días. Pero si lo tomo el día ya culminado, entonces si empiezo acá el 10, no quiere decir que el 10 lo voy a utilizar para esta actividad, sino después que termino el 10, arranca esto. Sería en realidad el 11, el 12, el 13 y el 14. ¿No? O sea, los días que trabajaría serían el 11,
todo el día, el 12 todo el día, el 13 todo el día y el 14 todo el día. Esa es la notación que vamos a utilizar cuando graficamos el proyecto, ¿ya? Vamos a hablar de el día que culmina una actividad que lo incluye a dicho día, ¿ya? Entonces, acá sería 4 días, día 14, pero si yo tengo hasta el día 20 para terminar esta actividad, entonces me puedo ir al otro extremo. Me puedo ir acá. Y en este extremo digo, ¿cuándo choco? Como acá todo esto tiene 10 días, entonces acá este será la fecha más lejana posible, que puede terminar la actividad. Y a esto le restas la duración y te sale la fecha en que inicia. Pero a esas dos fechas se le llama las fechas lejanas, o sea, fecha de inicio lejano y fecha de finalización lejana. Así como acá sería fecha de inicio próximo y fecha de finalización próxima. Entonces así surgen los 4 tiempos extremos, que serían los más próximos y los más lejanos. Eso necesito yo plasmarlo en esta matriz. Entonces, para plasmarlo, tengo que calcular los 4 tiempos. Los 4 tiempos. ¿Cuáles son los 4 tiempos? Son los tiempos próximos, y los tiempos lejanos, o fechas lejanas, ¿no? Los tiempos próximos son 2. Con la fecha en que se inicia, o sea, el tiempo de inicio próximo, y son las fechas que se finaliza, tiempo de finalización próximo. Así también para los tiempos lejanos, tiempo de inicio lejano y tiempo de finalización lejano. Esos 4 tiempos tengo que estimarlo por cada actividad. Vamos a ver cómo se obtiene. Como le dije, esto necesita únicamente saber sumar, restar, calcular máximos y mínimos, pero no máximos y mínimos de funciones no lineales, sino máximo y mínimo de un conjunto de números, ¿no? ¿Cuál es el máximo entre 3, 8 y 6? ¿No? Así, así. Muy bien. Entonces, para llenar esta matriz, primero debemos empezar llenando solo esto. Los tiempos de inicio y de finalización próxima. Y luego trabajamos con estos, tiempos de inicio y finalización lejanos. Y luego acá he dejado 2 columnas más que serán para las figuras. Hoy día vamos a tratar únicamente estos 4 tiempos, cómo se calculan. Muy bien. Entonces, empezamos por los tiempos de inicio próximo. El tiempo de inicio próximo me dice, tienes que empezar por las actividades iniciales del proyecto. Y ya les dije que para reconocer una actividad inicial de un proyecto simplemente veo si no tiene predecesora. Si no tiene actividades predecesoras, es inicial. Entonces acá las actividades A y B son actividades iniciales. Si ya tenemos una fecha de inicio del proyecto, podemos colocarlo acá. Pero si no tenemos fecha de inicio, entonces se estila colocar un 0. ¿Qué quiere decir? Es como cuando uno empieza una carrera cronometrada, entonces el cronómetro lo pones en 0 y de ahí arrancan todos, ¿no? Así es acá. Empezamos el día 0. Pero
como le dije, estoy trabajando con la finalización o con, claro, con el día finalizado. Esto sería el día finalizado, el día cero finalizado. Entonces, como necesito un día para ejecutar la actividad A, ¿cuándo lo terminaré? Lo terminaré un día después de iniciado. Si se inicia el día cero, lo culminaré la fecha en que inicio más la duración del proyecto, de la actividad, perdón. Esa es la fórmula. Como ven, sencillo, ¿no? Acá, hizo el día cero, termina el día 2. Muy bien. Este es el día cero y termina con 1. Y esta actividad, esta ya no es inicial, ya es una actividad intermedia. ¿Cómo calculo? No le puedo poner tiempo de inicio próximo cero. Correcto, no se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eso me sirve esta columna. ¿Por qué? Porque me dice, para que empieces la actividad C, tienes que haber terminado la actividad A. Entonces, yo me pregunto, ¿y cuándo ya está terminada la actividad A? Está terminado acá. Entonces, si para empezar C tengo que haber terminado la A, eso quiere decir que debo yo colocar el tiempo de inicio próximo de la actividad C equivalente al tiempo de finalización próximo de la actividad A. Entonces acá, ¿qué valor debe venir acá? El tiempo de finalización próximo de la actividad A. Eso está acá. Entonces copio eso nada más. Ya está. Y cuando termino, habrá que sumarle tiempo, ¿no? Ya está. Siguiente. La D. La D me dice que para empezarlo necesito que esté terminada la C. Entonces, ¿cuándo estará terminada la C? Eso está acá, su fecha de finalización. Esto lo paso como fecha de inicio de la actividad D. Y a eso le sumo la duración y me sale cuándo estaría terminada la actividad D. Y sigo así. Bueno, si hubiera solamente una actividad precedente, ya con esto sería entendido, ¿no? El problema es qué pasa si para empezar una actividad requiero de 2 o más actividades que hayan terminado. Entonces, lo que debo hacer es más o menos como que podría ser algo así. A ver, ustedes imaginen que tienen varias actividades. Tienen varias actividades ya programadas para su ejecución. Y supongamos que estas 3 actividades deben terminarse para poder empezar una siguiente actividad. Vendría a ser esta. La otra es un poquito más gordita porque vamos a editar acá. La pregunta es si para iniciar esta actividad deben terminarse estas 3, ¿cuándo estaré apto para, lo más próximo posible, cuándo estaré apto para empezar esta actividad? ¿Será acá? ¿Después que termine esta? No. ¿Por qué? Porque solamente habré terminado esta, pero estas todavía faltan terminar. Y la regla es que para empezar esta actividad debo terminar las 3. Entonces ahí, esta ya terminó, pero esta no la termino todavía. Esta tampoco. Entonces acá, tampoco, porque esta ya está terminada, esta también, pero falta esta. Entonces, ¿dónde tendré que colocarla? Lo más pronto posible será acá. Porque ahí ya terminé las 3 actividades. Entonces, ¿qué quiere decir? Si cada
fin de barra significa el tiempo de finalización próximo de la actividad. O sea, este es el momento lo más próximo que termine esta actividad. Este es el momento próximo que termina esta actividad y este es el momento próximo que termina esta actividad. Cuando estaré apto para realizar esta actividad, cuando haya culminado las tres, que sería esto. Es lo mismo que pasa cuando usted iba a un curso con prerequisitos, ¿no? Si yo tengo un curso que tiene tres prerequisitos, que son estos tres, y ya aprobé uno, ¿ya puedo llevar este? No, me faltan aprobar dos más. Entonces acá, ahí ya tengo aprobado dos, pero me falta uno. Y acá, ahí ya tengo los tres, ahí sí puedo llevarlo. Esa es la relación. Entonces, ¿qué tiempo necesito? De todas las actividades que deben terminar, necesito solamente las fechas de finalización. No me interesan las fechas de inicio. Me interesan las fechas de finalización de las actividades. Y de todas ellas, me interesa el mayor, el que termina más tarde. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Si yo requiero de las actividades B y C para poder empezar E, entonces empezaré en el máximo, el que culmina más tarde, entre la B y la C. ¿Dónde está la fecha de culminación de la B? Acá está. ¿Dónde está la fecha de culminación de la C? Acá está. Entonces tengo que determinar el máximo de ambos. Eso sería esto. Bueno, hay empate ahí, ¿no? Y empezado esto ya, para culminar, puedo yo sumar la duración para obtener la fecha de culminación de la actividad E. Entonces, ahora sí, siguiendo esas reglas, vamos a llenar todo lo demás en solo columnas. Esto ya sé que es la suma, entonces simplemente puedo arrastrar, esto ya va a ser la suma de el tiempo de inicio más la duración de la actividad. Como no tengo lleno todavía la fecha de inicio, por eso me sale acá la duración. Entonces tengo que colocar únicamente la fecha de inicio. Entonces, siguiendo estas reglas que les he dicho, voy a llenar. La F requiere de la D. Entonces, para empezar la F, la fecha de inicio de la F será la que coincide con la fecha de culminación de la D. La fecha de inicio de la G, como requiere de la F, coincidirá con la fecha de culminación de la F. La fecha de inicio de la H será la fecha de culminación de la G. La fecha de inicio de la I será coincidente con la fecha de culminación de la F. Acá la J requiere dos actividades, entonces tengo que calcular el máximo de las fechas de inicio de las dos. Inicio de la, culminación de las dos. Culminación de la E, esto. Y culminación de la H, este. Máximo de los dos será la fecha de inicio de la actividad J. Y a eso le sumo los 5 días en la E. Luego, la fecha de inicio de la actividad K coincide con la fecha de culminación de la actividad I. Ahí está por acá. La L requiere de dos actividades, entonces el máximo de la fecha de culminación de actividades de la F y de la J. La M requiere de la F, entonces, ¿dónde está la F? Hasta acá termina. La N requiere de la L y la M, entonces el máximo de las fechas de culminación de la L acá y de la M.
es para la O, necesito la G y la J. También será el máximo de culminación de la G acá y de la J acá. La P requiere de la O, entonces coincide con esto. La Q requiere de la I y la P, entonces el máximo de la fecha de culminación de la I y de la P. La R requiere únicamente de la P, entonces la P. ¿No? La S requiere de la I y la N, el máximo de la fecha de culminación de la I y de la N. La I y la N. Y finalmente, la T requiere de la S. Entonces, y ya terminamos de calcular los tiempos propios. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora necesitamos calcular los tiempos lejanos. Para calcular los tiempos lejanos, se procede al revés. Es decir, si para calcular los tiempos próximos necesito saber qué actividades deben terminarse para poder evaluar la fecha próxima de una actividad, cuando quiera calcular los tiempos lejanos, es al revés. Ya voy a ponerlo todo. Para determinar hasta dónde puedo ir con la actividad, teniendo en cuenta que después que termine esta actividad deben quedar habilitadas estas 4 actividades. Entonces, ya no me interesan sus fechas de culminación de estas actividades. Me interesan sus fechas de inicio de dichas actividades. Y con la que choque primero. O sea, hasta ahí tengo el tiempo. Porque si me voy más allá, ya estoy invadiendo el tiempo de ejecución de la actividad siguiente, ¿no? Entonces, tengo que ir hasta el primero con el que choco. O sea, entonces, ¿qué necesito? Ya no necesito las actividades previas, necesito las actividades posteriores. Punto número 1. Punto número 2. Ya no necesito las actividades, que estas actividades me otorgan su tiempo de finalización, sino su tiempo de inicio. Y del tiempo de inicio ya no calculo el máximo, sino calculo el mínimo. Y obtenido este mínimo me va a dar la fecha de culminación de la actividad. Para saber cuándo debo empezarlo, a la fecha de culminación debo restarle la duración de la actividad. Entonces, para ello necesito las actividades posteriores a esto. Pero yo en la matriz no tengo esas actividades. Tengo las actividades anteriores, que son estas, las previas, las precedentes, ¿no? Entonces, por eso he dejado esta columna en blanco. Esta va a ser para las actividades inmediatamente posteriores.
Bueno, a ver. Actividades inmediatamente posteriores. ¿Cómo saber cuáles son las actividades inmediatamente posteriores a una actividad? Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades inmediatamente posteriores a la A? Esta la puedo obtener a partir de estas dos columnas. Acá, ¿qué me dice respecto a la actividad C? Me dicen que para empezar la C debo haber terminado la A. Eso quiere decir entonces que la A es o tiene como actividad inmediatamente posterior a la C. Entonces veo acá, si yo quiero evaluar qué actividades son inmediatamente posteriores a la A, tengo que buscar en esta columna donde está la letra A y solamente me doy cuenta acá. Es decir, la inmediatamente posterior a la A es la C. Eso debe venir acá. Ahora quiero saber cuáles son las actividades inmediatamente posteriores a la B. Busco entonces acá la B. Me doy cuenta que está acá. Corresponde a la actividad E. Eso quiere decir que terminada la B, puedo empezar la E. Entonces la E es la inmediatamente posterior a la B. Acá, la C. ¿Cuáles son sus actividades inmediatamente posteriores a la C? Busco acá la C y me doy cuenta que está en dos actividades, en la D y en la E. Entonces, tanto la D como la E son inmediatamente posteriores de la C. D y E. Y así es como hago el llenado de esta columna. Ahora la D, con la D está acá. No hay más, ¿no? Una más. Entonces la F. Para la E, coloca la E, hay una nomás, de la J. La J, lo coloca. Para la F, veo que la G, la I, la L y la M. Entonces lo coloco acá. La G, la I, la L, la M. Inmediatamente posteriores a la G. Justo acá, tengo una G, y acá tengo otra G, y no hay más. Entonces sería la H y la O. Para la H la veo por acá, nada más. Entonces la J únicamente. Para la I la veo acá, y acá, y acá. Son tres. La K, la Q y la S. K, la Q y la S. Son las actividades previas a la actividad, perdón, son las actividades posteriores a la actividad I. La J. La J la veo acá una, acá otra. Entonces sería la L y la O. Para la K, ¿dónde está la K? No hay, no existe acá. Ninguna tiene la K. Entonces, ¿qué hago? Eso quiere decir que la actividad K es una actividad terminal del proyecto. O sea, no tiene actividad posterior. Por lo tanto, es una actividad terminal. Así como esta es una actividad inicial, esta es una actividad terminal. La A y la B son iniciales. Hasta ahora tengo una terminal que es la K. Digamos, la L. ¿Dónde está la L? Acá veo una L, solamente la N. Es L. La M, por acá veo que solamente hay una.
la N. A ver, L. Sí, correcto. La N. Busco acá y me doy cuenta que la S. Luego la O. Acá me doy cuenta que la P. Para la P me doy cuenta que hay dos. La Q y la R. Q, R. La Q. No hay acá nada. Entonces es una actividad terminal. La R. Tampoco existe una actividad posterior. Entonces es terminal. La S está acá. La T. La T. Y finalmente la T no está en ninguna, por lo tanto la T también es una actividad terminal. Bien, ya tengo entonces identificada cuáles son las actividades terminales. Son la K, la Q, la R y la T. Hay 4 actividades terminales y hay 2 actividades iniciales, la A y la B. Las demás son intermedias. ¿Para qué es necesario haber encontrado esto? Bueno, para poder calcular los tiempos lejanos y también para poder calcular la duración del proyecto. La pregunta es ¿cuánto tiempo necesito para poder ejecutar el proyecto? Entonces, ese tiempo que necesito viene a ser el máximo de las fechas de culminación de todas las actividades terminales, es decir, de la actividad K, tiempo de finalización de la actividad Q, tiempo de finalización de la actividad R y tiempo de culminación de la actividad T. El máximo de ellos es el tiempo de culminación. Me salió acá 32. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que con estos tiempos y estas actividades, el proyecto de construir la casa me durará o necesitaré 38 días laborables. 38 días. Bien, ahora que ya tenemos esto, procedemos al llenado de los tiempos lejanos. Bien. Si los tiempos próximos los hemos ido calculando desde las actividades iniciales hacia adelante, los tiempos lejanos se calculan desde las actividades finales hacia atrás. Entonces acá me interesan las actividades K, Q, R y T. Esas son las actividades que necesito. Necesito por lo pronto, ¿no? Para calcular los tiempos lejanos. Toda actividad terminal, por ser la última, ya no hay después otras más, entonces estas tienen tiempo para terminarse lo más tarde posible el día que culmine el proyecto. Entonces, ¿cuándo es la fecha más lejana para culminar el proyecto? O perdón, para culminar la actividad T será el 31. Del mismo modo, para la actividad Q y para la actividad R y para la actividad K. Todos ellos, su fecha máxima de culminación será el
38. ¿Por qué? Porque esa es la fecha máxima que dispongo para culminar el proyecto. Muy bien, ya tengo los tiempos. Buscando esto. Bien. Entonces, si obtenido el tiempo de inicio, yo sumo la duración para obtener el tiempo de finalización, entonces, obtenido el tiempo de finalización, debo restar la duración para obtener el tiempo de inicio. Entonces acá, ¿cuándo debo empezar a más tardar la actividad T? Bueno, si la voy a terminar el día 38, a esto debo restarle la duración de la actividad. Entonces, se debería empezar el día 35. La actividad R también, si lo termino al 38, tendría que restarle la duración de la actividad para saber cuándo debería. Y así sucesivamente cada uno. Entonces, como esta fórmula es única para todas, sean o no críticas, simplemente la copio. Ahora me falta únicamente calcular los tiempos lejanos de cada actividad y me va a salir ya su tiempo correcto de inicio. Bien, ¿cómo hago? Para las actividades terminales ya está, ya les expliqué. Pero ¿qué pasa para las actividades intermedias? Entonces, para las actividades intermedias necesito trabajar con esta columna y esta. O sea, las actividades y sus actividades inmediatamente posteriores. Ya no me interesan las actividades precedentes. Entonces acá me dicen que después de la actividad S, después de la S, viene la T. Entonces, ¿qué me interesa de la actividad T? Me interesa su tiempo de inicio. El tiempo de inicio de la actividad T será coincidente con el tiempo de finalización de la actividad S. Pero no estoy trabajando con los tiempos próximos, estoy trabajando con los tiempos lejanos. Entonces, debo centrarme únicamente en estas dos columnas. Estas dos no debo utilizarlas para nada. Entonces acá, ¿qué debo hacer? Me dicen que después de la S viene la T. Entonces, ¿qué me interesa de la T? La fecha en que empiezo. Y acá está la fecha en que empiezo. Esa, la copio ahí y me sale que puedo terminarlo hasta el día 35. Para terminar el día 35 debo empezar la actividad. Siguiente. Las actividades Q y R son inmediatamente posteriores a la P. Entonces me interesa la fecha de inicio de la actividad Q y la fecha de inicio de la actividad R. Pero de esas dos fechas voy a tomar una. ¿Cuál? La que sea menor. Porque ya no voy a calcular máximo, sino voy a calcular mínimo. El mínimo de la fecha de inicio de la actividad Q, pero lejano, no esta. Es inicio lejano de la actividad Q y fecha de inicio lejano de la actividad R. Ahí está. Siguiente es la actividad O. Actividad O. Después de la O viene la P. Entonces me interesa el tiempo de inicio de la actividad P. S. Ya está. Luego tengo la actividad N. Y después de la actividad N viene la S. Entonces me interesa el tiempo de inicio de la actividad S. Luego me interesa la actividad M y la N. Después de la M viene la N. Entonces de la N me interesa el tiempo de inicio. Ya está. Ya me salió para la N. ¿No? Continúo. Después
Después de la L viene la N, entonces me interesa el tiempo de inicio de la actividad N. N es esto. Siguiente. Me interesa las actividades L y O. Entonces voy a calcular el mínimo de los tiempos de inicio de las actividades L y O. La L acá y la O está por acá. El mínimo de las dos. A ver, entonces, las actividades, perdón, después de la actividad I vienen las actividades K, U, S. Entonces, de las tres me interesa el mínimo de los tiempos de inicio. El inicio de la K, K, K. Inicio de la Q, K. Inicio de la S, K. Mínimo. Luego me voy a la actividad H. La actividad H, o después de la actividad H, inmediatamente después está programada la actividad J. Se puede hacer la actividad J. Entonces, de la J que necesito es tiempo de inicio. Tiempo de inicio. ¿No? Siguiente. Después de la G está la H y la O. Entonces necesito el tiempo, necesito el mínimo de los tiempos de inicio de las actividades H, sería esto, y la O. Entonces, ahora la actividad F, después de la actividad F vienen 4 actividades, G, I, L, M. Entonces necesito el mínimo de los tiempos de inicio de estas 4 actividades, de la G, de la I, de la L y de la M. Luego tenemos la actividad E. Después de la E viene la J, entonces la J, su tiempo de inicio es este. Tenemos ahora la actividad D. Después de la D viene la F. Y la F, de la F necesita el tiempo de inicio que sería esto, ¿no? Ahora la C, pero la C, después de la C vienen 2 de I, entonces necesito el mínimo de la D y la E. Mínimo de la fecha de inicio de la D y de la E. Luego necesito de la actividad B viene la E, entonces necesito el tiempo de inicio de la actividad E. Que sería y llego así a la actividad A, en donde la actividad es previa a la C, por lo tanto necesito el tiempo de inicio de la actividad C, ¿cierto? Ya tengo los 4 tiempos por cada una de las actividades del proyecto. Tiempos próximos, inicio
y finalización, tiempos lejanos, inicio y finalización. Y además tengo el tiempo que necesito para ejecutar el proyecto, que son 38 días hábiles, ¿no? No sé si tienen preguntas. A ver, si hay, planteen pregunta. Bueno, no sé si están asistiendo todos o algunos van a venir mañana, porque mañana todas las cosas ya están normales. Es decir, mañana ya los salones van a estar habilitados. Y, Ingeniero, todo claro. ya, muy bien. Y quería saber si ustedes, algunos van a venir mañana para esperarlos en el laboratorio. O caso contrario, voy a estar en mi oficina, ¿no? Si vienen y quieren para hacer esta, perdón, la clase sería, cuando tú tienes, como te decía acá, esta barra yo la puedo mover mientras no invada el espacio de ninguna de estas barras. Entonces, ¿hasta dónde puedo desplazarme? Tengo que desplazarme únicamente hasta ahí, porque acá ya choca con esta, con la primera que encontré. Hay otras que empiezan después, pero no me interesa, o sea, esta máxima por ejemplo de acá no me interesa porque si ya choco con esta, ya invadía las otras. Y la idea es no invadir a ninguna. Entonces eso será la primera. Ahora, si esto lo ponemos una línea horizontal que diga acá tiempo, ¿qué significa? Que esta actividad acá empiezo y acá termino. Esta actividad acá empiezo, acá termino. Esta actividad acá empiezo, acá termino. Y esta actividad acá empiezo y acá termino. Entonces, de los 8 tiempos que tengo, porque son 4 actividades, las descarto las 4 de acá, que son las fechas de culminación. No me interesan esas porque yo no voy a venir por acá, sino vengo por acá. Entonces no me interesa este lado, me interesa este lado. De este lado, estamos hablando de tiempos de inicio de cada una de estas 4 actividades. Entonces, ¿cómo saber con cuál va a ser la primera que choque? Será con la que empieza lo más pronto posible. Entonces, ¿qué hago? De las 4 actividades, de esta me interesa su tiempo de inicio próximo. De esta su tiempo de inicio próximo. De esta su tiempo de inicio próximo y de esta su tiempo de inicio próximo. Pero de esos 4 tengo que elegir uno. ¿Cuál? El mínimo. El mínimo del tiempo de inicio próximo de esta y de, perdón, tiempo de inicio de la actividad, ¿no? Inicio de la actividad. Entonces, como estamos acá hablando de tiempos tardíos, ¿no? Lejanos, entonces, cuando yo digo acá, por ejemplo, esta actividad, la P, como yo estoy hablando de tiempos lejanos, no me interesa las actividades que terminaron, sino las que vienen después. Esta columna son de las actividades que ya terminaron, o sea, las previas. Acá quiere decir que después de la O está habilitada la P. O, dicho de otra manera, para empezar la P debo haber terminado la O. Esa no lo necesito para los tiempos lejanos. Esto lo necesito para los tiempos próximos, para esto, más no para esto. ¿Qué tiempo o qué actividades me interesan para este tiempo? Me interesan las actividades que vienen después. Entonces, si O es antes de la P, no me interesa. Me interesa la que vienen después. ¿Dónde están las que vienen después? Son esta columna. Por eso dice acá, actividades inmediatamente posteriores. Es decir, ¿cuáles son las inmediatamente posteriores a la P? Son la Q y la R. Ah, muy bien.
De la Q y de la R, ¿qué me interesa? No me interesa su fecha de finalización, me interesa su fecha de inicio. Entonces, ¿cuándo empieza la actividad Q? La actividad Q, busco acá y veo la actividad Q empieza el 37. ¿Ya? Pero también necesito cuándo empieza la actividad R. La actividad R empieza el día 31. Como hay dos tiempos distintos, no me interesan los dos, me interesa uno. ¿Cuál? El menor. Entonces, el menor entre 37 y 31 es 31. Eso vendría a ser la fecha máxima que tengo para terminar la actividad P. Con esa choco ya con la actividad siguiente, ¿no? Entonces, si 31 es la fecha máxima que tengo para hacer la actividad P y la actividad P necesita 2 días, entonces, ¿qué tengo que hacer? Para terminarlo el día 31 tendré que empezarlo el día 29. 31 menos 2 me sale 29. Eso sería la aplicación de los tiempos y por eso me interesan los mínimos. ¿Ya? No sé si... Sí, profesor, muchas gracias. Ya, muy bien. Si hay otra pregunta, pueden plantearla. Disculpe, ¿podría pasar el Excel a la delegada para que comparta el grupo? Como mañana vamos a tener, mañana lo terminamos de completar y ahí les doy para que lo pongan.